desarrollo de la personalidad del niño, su maduración, el desarrollo de su integralidad como persona, necesita de un ambiente adecuado, y ese ambiente adecuado es el ambiente familiar, más allá de que la familia pueda adquirir distintas formas, distintas estructuras, que no siempre es lo mismo a lo que llamamos familia, pero sí un núcleo de vínculos estables, con adultos que tienen vínculos significativos con ellos, que conviven con los niños, que comparten la organización de la vida cotidiana, que están en relación además con la comunidad. En fin, son una serie de elementos que son fundamentales para el desarrollo pleno de los niños y las niñas. La vida en familia es la base en donde toda persona recibe las primeras pautas, se vincula, forma su identidad. Por lo tanto, toda persona, todo ser humano necesita un contexto familiar que le brinde este ambiente de contención, de desarrollo para su bienestar, ¿verdad? Y el cuidado parental dentro de esta misma línea, el cuidado parental como parte de un contexto familiar que pueda permitir el desarrollo adecuado de un niño, niña, adolescente o de cualquier otra persona. Sí es importante el cuidado, el ámbito familiar como el ámbito de desarrollo, ahí pensado como una familia extensa, porque es el ámbito en el cual este ser puede ingresar en la sociedad, puede integrarse, tener la categoría de sujeto dentro de una determinada sociedad, en una cultura, en la medida en que existan estos ámbitos familiares que permiten reconocerlo, darle un nombre, darle la palabra para que él pueda participar de alguna forma y que pueda expresarse. La vida en familia es importante para todos los seres humanos en el sentido de pertenecer a un grupo que sea el grupo donde uno se reconoce como tal. En todas las edades es importante contar con un grupo de referencia. Ahora bien, nosotros tenemos la comprobación y el conocimiento de que cuando más pequeño es el ser humano y está privado de familia, más fuerte es el daño que puede causar en su vida psíquica, en su salud mental en particular. Tal es así que se está intentando trabajar ahora para la erradicación de la internación de los niños menores de 3 años. Inclusive estamos instituyendo el concepto de tolerancia cero para la internación de niños menores de 3 años, toda vez que hace muchísimo tiempo ya que los especialistas en salud mental han comprobado que un niño o una niña, un bebé privado de familia y con el cuidado que un hospital o una casa cuna puede darle, corre riesgo de vida. Las causas por las cuales se producen tienen que ver con distintos factores. La pobreza es siempre un telón de fondo que está presente, pero que no determina por sí mismo la situación. Esto se relaciona con debilitamiento de las estructuras familiares, vinculado a migraciones, a estrategias de sobrevivencia incompatibles con los roles parentales, por ejemplo, ciertas inserciones laborales que no admiten niños, ¿no? O situaciones de enfermedad, de muerte de los padres, vinculados muchas veces a conflictos armados, a violencia social, violencia doméstica también es una causa importante, también el deterioro de las capacidades de los padres en situaciones vinculadas a adicciones, a los efectos de la propia pobreza, que van dificultando su capacidad de hacerse cargo, ¿no? Lo que llamamos a veces fragilización de los adultos, y la mayor parte de las veces tiene que ver además con la dificultad del tejido social y de la familia ampliada, digamos, de poder hacerse cargo y respaldar a esos padres, ¿no? La pobreza sigue siendo el motivo principal por el cual muchos niños y niñas tienen que ser separados de su familia. Si bien esto claramente está definido en todos los marcos legales, que esto no debe ser una causal, todavía en nuestros países de Latinoamérica, donde las políticas todavía están muy focalizadas
no están universalizadas, la pobreza sigue siendo el causal principal de que muchos niños tengan que ser separados de su contexto familiar. En el marco de un contexto de pobreza, obviamente, las vulnerabilidades son mayores. Por lo tanto, se pueden dar otras situaciones que también pueden llevar a que un niño sea separado de su vínculo familiar. Es decir, la pobreza no solamente como una cuestión de causa y de estigma o de situación mala, sino que eso lleva o conlleva a que muchas familias não tenham as mesmas oportunidades que nós por aí temos. Pelo menos aqui na nossa região, né, na América Latina, desde os tempos coloniais, né, países colonizados que somos, existiu essa tendência à institucionalização, né, especialmente da infância e adolescência pobre, né? Esta institucionalização ela vem muito com um cunho filantrópico, né, de proteção, entre aspas ou entre comillas, né, como se diz em espanhol, mas também com um cunho de práticas higienistas, né, de fazer uma limpeza na cidade, né, de não poluir esta cidade com a mendicância, né, ou com aquilo que se imaginava que era um desvio a um padrão cultural, né? Então, nós temos isso muito marcado ainda fortemente, né? Nós temos no Brasil uma tendência, inclusive, de que os políticos, os líderes religiosos, eles acabam demandando às autoridades a criação de abrigos, né, em cada cidade, com uma lógica de proteção que muitas vezes tende a essa institucionalização, ou seja, afastar do convívio, né, abrigar por um longo tempo de permanência, romper laços, e isso tudo ainda é marcado, né, por esta história secular de institucionalização. Siguen siendo los motivos económicos los que generan condiciones negativas, adversas, para que las personas puedan hacerse cargo del cuidado de sus niños, para que las familias puedan responder con cuidados que necesitan esos niños para poder desarrollarse. Cuando hablamos de pobreza, no nos referimos solo a pobreza económica, sino a pobreza en vínculos, en valores, en recursos sociales, en destrucción cultural. La destrucción de las culturas tradicionales ha sido uno de los factores que ha dificultado estas reacciones, ¿no? Cuando el Estado asume en soledad la responsabilidad del cuidado de los niños que no cuentan con el cuidado familiar, generalmente tiene la tendencia a establecer este tipo de cuidados institucionales. Es decir, por eso mismo es que nosotros estamos promoviendo la mirada de la responsabilidad, la corresponsabilidad, no solamente del Estado, sino de la sociedad en su conjunto. Si bien el Estado tiene un importante rol que cumplir respecto de hacerse cargo, de poner recursos a disposición de estos niños cuando lo requieren, son las sociedades las que tienen que movilizarse, son las familias las que tienen que integrar cuando un niño o niña está en dificultades. Entonces, en este sentido, nos parece a veces hasta injusto cargar las tintas sobre el Estado cuando en realidad es todo el conjunto social el que tiene que ser capaz de tomar esta responsabilidad y prepararse para aquellas situaciones en las cuales un niño o niña lo necesite. Lastimosamente, la institucionalización sigue siendo todavía una respuesta. Yo he llegado a la conclusión de que se les tiende a institucionalizar porque no hay alternativas. Se tiende a institucionalizar muchas veces para proteger al niño o a la niña,
Sin embargo, repetidamente cometemos el error de dejar al niño o a la niña institucionalizado por largos periodos. La institucionalización de los niños es mucho más fácil para todos, para el gobierno, para la sociedad, para la familia, porque cuando uno llega a una familia que no puede cuidar de su hijo, tiene que entrar en esta familia con un aparato, principalmente personal, de gente para cuidar, para ayudar, para transformar, y a veces lleva tiempo y más fácil es poner en una institución. Yo personalmente tengo una discrepancia con tomar institucionalización como sinónimo de internación en sistema residencial tipo asilar, porque cuando hay una situación de ausencia de adultos que protejan al niño, los estados intervienen y derivan a instituciones. Entonces, desde ese momento, a mi entender, los chicos están institucionalizados, aun cuando el Estado pueda utilizar distintas estrategias. Una de ellas puede ser la inserción familiar. Familias de acogida, otras podría ser algunas fórmulas que están a medio camino entre lo familiar y lo residencial clásico, como ser pequeñas unidades de convivencia con un matrimonio, o el mismo modelo de aldeas infantiles, por ejemplo, que son en general modelos que juegan con algunas variables, como el número, tienden a números más reducidos, la estabilidad de los adultos, la forma de convivencia, más familiar, aunque sea entre comillas, mejor relación con el entorno, más fluida, no hay tendencia al encierro, estabilidad de los vínculos, no son funcionarios que cumplan su turno, sino que son personas responsables que conviven con los chicos. Y esto implica para el niño estar con otra cantidad de niños y no la posibilidad realmente de tener su identidad, reconocimiento de sus diferencias, reconocimiento de sus intereses, de sus gustos, de sus posibilidades de poder marcar de alguna forma en su construcción como sujeto un lugar y una pertenencia social. Todavía la respuesta tal vez es más rápida y donde se ve que todo niño, adolescente o incluso adulto puedan recibir las condiciones mínimas de alimentación y abrigo. Cuando la organización social de lo que es la protección de la infancia no dispone de los distintos programas acordes y apropiados para cada circunstancia de vida, cada problema, cada situación de riesgo que se presenta, no se dispone del programa adecuado en el momento oportuno. O también es una deuda que tenemos nosotros como técnicos o como Estado de seguir trabajando en una cultura de cuidado, en una cultura de protección, ¿verdad? Donde pueda verse cuáles son los daños reales que causa una institucionalización y promover otros tipos de cuidado. Entonces, lo terrible es que la institucionalización, además, nosotros tendemos, y eso es una tendencia del ser humano, a justificar lo que tenemos. Si solamente tenemos casas, hogares, asumimos que lo mejor que podemos hacer para ellos es darle lo que tenemos. O sea, nadie se angustia en este continente por tratar de ver cuáles son los programas que nos están faltando para fortalecer a la familia, para acompañarla, o para brindarle una familia sustituta temporal, para brindarle acogimiento dentro de su comunidad, donde hay las propias redes de solidaridad, en la familia extensa. Nada de eso se está pensando en un momento dado, sino cuando se le da lo que se tiene, y ahí nos justificamos. Pero la institucionalización sigue siendo todavía la respuesta que se le da en muchas ocasiones a estos niños que tienen que ser separados de sus familias. Estos modelos están muy deteriorados en cuanto a su prestigio, a sus resultados, pero aún así persisten, ¿no? Los chicos que crecen en las instituciones generalmente no tienen la vivencia comunitaria, vivencias simples, a veces el tomar un colectivo, el ir hacia la escuela, vivencias sociales que cualquier niño o niña que vive en familia y comunidad tiene. Entonces cuando generalmente salen de las instituciones a la mayoría de edad, 18 años, son
chicos y chicas que están prácticamente discapacitados, en el sentido de integrarse, tener un proyecto de vida, de hacerse, digamos, de un proyecto de vida personal respecto de estudiar o elegir una vocación o trabajar. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la medida en que quizá los chicos que están en cuidado alternativo, sea en una institución o sea en una familia de acogimiento, también reciban preparación adecuada para una vida independiente. En el sentido de que si bien ellos pueden contar con apoyo, quizá programado desde el Estado o la sociedad misma, tienen que estar muy fortalecidos para poder emprender una vida apropiadamente, de manera independiente y autónoma. Entonces hay que tener mucho cuidado de disminuir al máximo el impacto que pueda tener en los chicos, sobre todo los adolescentes que están pasando mucho tiempo en cuidado alternativo. Los efectos son baja autoestima, tendencia a la pasividad, o sea, no están acostumbrados los chicos que se desarrollan en estos espacios a resolver por sí las situaciones cotidianas, sino que esperan que les den la comida, que les designe la ropa que van a usar, o sea, no hay una iniciativa de ellos. Hay un empobrecimiento de los vínculos, o sea, los vínculos son solamente entre quienes comparten la institución y eso empobrece mucho el capital social al egreso. Hay una tendencia en estos niños a imitar a lo grupal, o sea, no se autoafirman en posiciones personales frente a las cosas, sino que tienden a ir como masivamente, lo que en psicología llamamos posturas isomórficas, ¿verdad? O sea, como que no se diferencian del grupo, sino que van como en patota, como en grupo amorfo a distintas actividades. Y en general estos chicos tienen muy pocos recursos para manejarse en la sociedad una vez que egresan. Y resulta que el impacto, por ejemplo, que tiene en el primer año de vida, el no tener el apego de una figura significativa, que tú sepas que te da seguridad de estar en este mundo, de que estás en un lugar cálido, seguro, conocido y reconocido, y que te brinda esa experiencia amorosa, ya te marca incluso en el sistema, hasta en el sistema inmunológico. Van enfocadas al retardo en su desarrollo, al aislamiento que un niño tiene con su comunidad, a las pocas posibilidades de desarrollarse en su ambiente cultural y con sus iguales. Es necesario que ellos retornen en el menor tiempo posible a su familia para evitar este retraso en el desarrollo de su etapa en la que se encuentra. E há sintomas de ansiedade, né, de depressão, de perda de interesse, de déficit cognitivo, de baixo rendimento escolar, né, de perda de sociabilidade, ou seja, você acaba violando direitos desta criança, né, ao impor a ela uma medida que em tese, né, fue aplicada como protección a ella misma. Las principales consecuencias que podemos ver en el día a día, los que trabajamos directamente con los niños que están institucionalizados, son justamente ausencia de apego o de vínculo por las características que implica una institucionalización donde por lo general no es una persona, un adulto el que está como referente, son varias personas que se turnan, que rotan. Entonces, por lo general hay mucha dificultad de generar un vínculo, de generar un apego. Entonces, uno de los efectos fundamentales es eso, que cuando uno está privado de amor, está condenado a muerte. Y en definitiva, el derecho a la convivencia familiar y comunitaria es una forma de expresar el derecho quizás más valioso del ser humano, como es el derecho a ser amado. Entonces. En particular, las alternativas a la institucionalización tienen que ser preparadas según la cultura, la sociedad, los recursos con los que cuente, tanto humanos como materiales, pero básicamente lo que se debe hacer es que las familias cercanas a los niños y niñas
cuyas familias no pueden cuidarlos, sean capaces de asumir el cuidado. Y esto es, digamos, en las familias que tienen redes sociales, esto se nota. El cuidado es asumido por una tía, por un tío, por la abuela. Es decir, las familias espontáneamente tienden a hacerse cargo del cuidado de los niños cuando papá y mamá no pueden estar a cargo. Por eso lo que nosotros intentamos es potenciar eso que ya en la cultura está. Digamos, que el entorno comunitario y familiar sea capaz de asumir el cuidado cuando mamá o papá por alguna circunstancia no puede asumir el cuidado. Entonces, la tarea desde la política pública es descubrir cuáles son las prácticas culturales, sociales que potencian la capacidad de cuidado e ir en el sentido de organizar con recursos de todo tipo el cuidado alternativo en familia, en el entorno familiar y comunitario de los niños y niñas cada vez que lo requieran. Hay muchas alternativas que podrían sustituir la institucionalización. Pero no es más que el afecto, el cariño y la contención de una familia. Yo tengo miedo de lo que no conozco. Cuando entro en una institución y conozco a los chicos, es muy fácil de encariñarse. Es muy sencillo llevárselo a casa para ayudarlo, sin saber si necesita documento o no. El amor nunca es demasiado. Hay gente que dice, no, pero si él se va a acostumbrar, la gente le va a hacer promesa y no va a cumplir. Yo pienso que afecto, amor, familia nunca es demasiado. Y las instituciones a veces son para adentro, no son para afuera, no permiten la convivencia comunitaria, no permiten que la comunidad vaya dentro de la institución, porque si la comunidad entra en la institución es muy probable que esta institución se vaya terminando, não? As alternativas, elas são o acolhimento em meio aberto, né? No caso de medidas protetivas, como prevê a Convenção sobre os Direitos da Criança, nós temos em alternativa ao abrigamento institucional várias modalidades, seja de família acolhedora, o estímulo à adoção, né? Para tornar realmente que a medida de abrigamento seja excepcional e transitória. Então, hoje, o nosso trabalho como governo, ou mesmo como sociedade civil organizada, é de promover uma mudança cultural, né, para que as pessoas passem a entender que a institucionalização não é a melhor saída. La respuesta más adecuada que vemos hoy día es el acogimiento familiar. Ya que el acogimiento familiar brinda justamente todo esto que no brinda una institución, un contexto familiar, contenedor, que propicia el desarrollo, que puede ayudar a generar vínculos afectivos, apego. El derecho a vivir en familia es poderle garantizar a ese niño que esté permanentemente en una familia, que el tema de la institucionalización sea meramente un tránsito provisorio, temporal, que le dé la garantía de poder retornar felizmente a ese medio natural que es la esencia, pues, de todo su potencial, de todo su desarrollo. Creo que las circunstancias en que se debe aplicar este modelo, para mí, tomando este modelo como tal en su versión más tradicional, creo que ninguna. Si tomamos parte del modelo, el hecho de el residencial con grupos de pares, con ciertas diferencias del modelo familiar, yo solamente lo veo en la práctica en los chicos más grandes, o sea, chicos de más de 10, 11, 12 años que ya tienen una experiencia que ha deteriorado mucho los vínculos familiares, experiencias de calle, experiencias de vivir solos, que la inserción en familias es muy difícil y se sienten más continentados por el grupo de pares que por los adultos. En esos casos creo que podría haber algunas situaciones en las cuales se requeriría un modelo donde lo grupal sea muy importante, pero de ninguna manera el modelo clásico de encierro y de adultos que rotan, sino que por el contrario siempre hay que tender a la estabilidad de las figuras adultas y a mejor relacionamento possível, mais intenso relacionamento com o entorno. Né? E nós temos, às vezes, situações que
que são dramáticas mesmo, né? Por exemplo, nas catástrofes que temos, né? E hoje isso é muito frequente com essa depredação que temos do meio ambiente, né? Às vezes você tem uma favela que, enfim, vem morro abaixo, né? Você tem um rio que desaba, né? E aí é importante que você, enfim, crie, né, condições dessa nova condição de moradia temporária, né, de abrigamento. Mas o que nós temos hoje é o seguinte: você abriga crianças porque é pobre, né? Você leva um adolescente para internação porque roubou uma bicicleta ou um celular. Então isso é rasgar a Convenção sobre os Direitos nas suas primeiras páginas. A institucionalização deveria ser utilizada em las circunstâncias que temos dúvidas para tomar tempo de tomar uma decisão, ¿no? Então, há niño que está em situação de peligro eminente, en aquel momento é difícil encontrar uma família ou buscar. Então, se necessita a veces tempo porque ele está em risco. Se se queda onde está, pode ter problemas graves. Então, aí pode entrar em uma instituição, pero a instituição, quando falamos de instituição, não pode ser qualquer instituição. Tiene que tener gente trabajando a partir de que el niño entre en ella para que él salga. Él entró y tiene que tener conocimiento. A partir de hoy comienzan tus pasos para salir. Deberían ser en situaciones de urgencia, por ejemplo, situaciones de violencia, cuando existen situaciones de abuso hacia los niños, que puedan hacer que uno necesite tomar una solución de urgencia, pero debería de ser, siempre ser comprendida como una situación transitoria.